a todos, pasar de un ahumado o un look de día a uno más sofisticado, a uno un poquito con más sombritas, más oscurito y quizá un poquito más enfocado a los looks de noche. Por lo tanto, vamos a pasar de utilizar sombras solo mates o satinadas a mezclar con sombras con un poquito más de brillo y intensificar bastante más los colores. Esta vez no utilizaremos sombra en crema, puesto que ya tenemos una base de sombra en polvo. Os hago un pequeño repaso por si estáis volviendo a recapitular este tema sin haber iniciado en el tema anterior, ¿de acuerdo? Porque os apetezca recordar el ahumado de noche, para que sepáis que llevo a modo de prebase la sombra Painterly, ¿vale? De todas maneras, si queréis ver el paso a paso, ya sabéis que es justo el vídeo anterior, que es el de ahumado de día, a modo de unificar el párpado, tapar venitas y hacer que lo que es la sombra nos dure muchísimo más. Y luego lo que haríamos sería marcar la cuenca, tanto superior como el último tercio, con un color marroncito. Si vais a hacer directamente el maquillaje de noche, podríamos perfectamente eliminar tanto la rayita más clara como el ras de las pestañas marrón, como la sombra de iluminar ese colorcito champán, porque no lo vamos a meter directamente con las sombras oscuras. Sí que pondríamos Painterly, evidentemente, y sí que pondríamos la primera sombrita para difuminar. Como lo que queremos hacer es un ahumado más oscuro, que vaya de un color negro a la zona del iluminador, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Una vez hayamos intensificado todo el ahumado con la sombra del tono marrón medio y un pincel o una brocha de difuminar amplia, vamos a coger la tipo 221 de MAC, que si os fijáis es de difuminar pero mucho más pequeñita, lo que nos va a ayudar a marcar un poquito más esa zona. Y vamos a coger un marrón medio un poquito más oscuro y vamos a marcar justo esa zona. Esto lo que nos va a hacer es ayudarnos a que ahora cuando cojamos el tono más oscuro para todo el párpado móvil, no nos quede como entrecortado, sino que vaya del tono más oscuro al más claro. En este caso nos vamos a ampliar la zona del ras de las pestañas inferiores y no solo vamos a difuminarlo en el último tercio, sino que vamos a partir también de la parte central. Toda la parte central. Lo bueno de la 221 es que es una brocha de difuminar tan finita que no se nos va a caer en la zona de la ojera, ¿vale? Que eso es bastante importante. También podéis hacerlo con una brocha planita, pero que no fuera muy tupida si no tenéis este tipo de brocha. Y vamos a alargarlo un poquito hacia el extremo para que quede más rasgadito. De hecho, si veis, ya hemos intensificado bastante el look de día simplemente con una sombrita. Voy a ir dejando para que luego podáis ver también la diferencia de los dos en cuanto a sombras. El siguiente paso que deberíamos hacer sería coger otra vez la brocha plana. Esta es la 112 de Cazcarra, pero cualquier brochita planita os podría valer. Y como sé que os gustan mucho los tonos borgoñas, lo que vamos a hacer es oscurecer la zona primero con un tono así borgoña moradito, pero si os fijáis ya tiene un poquito más de brillo para darle un poquito más de caña al look. Y lo vamos a poner en todo el párpado móvil. Si, como me está pasando a mí, la sombra es muy polvorienta, lo que podéis hacer si no tenéis mucha práctica, lo hace muchísima gente, es hacerte primero el ojo o al menos la parte de arriba y luego la piel y el resto, sin problemas. Antes de mancharte y tener que revertir todo, tú llegas, te haces tu parte de arriba del ojo y luego te vuelves al tema 2 o al tema 1 y te lías a hacer todo, ¿vale? Evidentemente no lo vamos a dejar así. El siguiente paso sería volver a la brocha de difuminar y todo ese corte que se ve tendría que eliminarse. Seguimos haciendo el mismo movimiento de arcoíris, digamos, que lo que va a hacer es, si os fijáis, se va mezclando todo ese tono más moradito con los marrones que ya teníamos, pero intentando no elevarlo muchísimo para que no nos mate el color anterior. Y con la misma brocha ponemos con mucho cuidado y muy despacito hasta más o menos la mitad del párpado inferior. ¿Veis cómo queda un poquito más intenso color? Como al difuminar siempre se pierde, a toquecitos y, si os fijáis, aplastando un poquito para asegurarnos que se nos quede toda la sombra, todo el pigmento en el sitio.
y volvemos a difuminar. Esto habrá que repetirlo todas las veces que haga falta hasta que consigamos la intensidad de color que queramos. Difuminamos un poquito, siempre que quede conectado el párpado superior con el inferior. Y ya solo con dos sombras, fijaros qué diferencia hay entre este ojo ahumado, con mucho más intenso arriba y abajo, a un look más de día. No tiene nada que ver. Como ya queremos meternos un poquito más en materia, lo que vamos a hacer es oscurecer el último tercio. Y eso lo vamos a hacer con un tono marrón oscurito. Este es un mate con la brocha de difuminar. Cogemos muy poquito, presionamos en el último tercio del ojo. Con esto lo que vamos a conseguir es intensificar el final de la mirada. Lo difuminamos un poquito, ¿vale? Para que os fijéis siempre el final quede más oscuro que al inicio. Con eso conseguimos un ahumado limpio, ¿vale? Que no quede con el ojo muy cerrado. Como os decía al principio, si tenéis el ojo muy juntito, esta zona de aquí no lleguéis tan cerca de la nariz con la sombra oscura, sino que lo dejéis un poquito más iluminado, ¿de acuerdo? Y este, por ejemplo, para los ojos saltones y demás, vienen súper bien este tipo de ahumados. Difuminamos bien, que no queden cortes. Si os bajáis por aquí no os preocupéis, porque ahora os voy a enseñar el borrador mágico. Muy bien, ahí tendríamos el ahumado prácticamente hecho. Podríamos haberle metido en la zona del filano un negro, pero yo siempre prefiero hacerlo con lápiz porque dura muchísimo más y el difuminado queda muchísimo mejor. Aún así, con este ya podría ser un ahumado súper bonito. Estáis hartos de vérmelo por Instagram. Fijaros qué diferencia de forma de rostro de este a este. No tiene nada que ver. Voy a coger un col en negro, ¿vale? Este es el Feline de MAC. Y lo que vamos a hacer es maquillar tanto el agua, la línea de agua inferior, como la superior. Abajo, todo bien al ras de la pestaña, porque no me importa que se meta bien entre medias. Intentar no llegar mucho al lagrimal, porque esa zonita siempre está un poquito más acuosa y muchas veces queda como restos de negro que luego con el paso de las horas queda un poco feo. Y conexión de los dos párpados, miramos hacia abajo y la línea superior. Si os fijáis, que muchos me preguntáis, cuando nos ponemos la rayita en negro no quiere decir que nos vaya a hacer el ojo pequeño, que eso me lo preguntáis muchísimo. Si en este maquillaje hubiéramos hecho la raya negra solo abajo, entonces es cuando nos hubiera hecho el ojo muy pequeño, que por otra parte para los ojos saltones no viene mal, o para los ojos muy grandes. Pero si tienes un ojo medio normal o incluso pequeño y tú a este maquillaje de día le hubieras metido la raya negra abajo y ya está, te hubiera hecho el ojo muy pequeño, muy desigual. Sin embargo, si os fijáis, tú a un ojo le metes la raya negra pero lo acompasas con el resto del ahumado, hace completamente el efecto contrario. Tú ahora mismo no ves este ojo más pequeño que este, ni este más grande que este porque lleve la línea en color carne, ¿no? Que lleva el ojo de diario, sino que al ir todo al compás no se nota ese ojo pequeño, ¿vale? Es un error decir, no te pongas la raya negra que te va a hacer el ojo pequeño. Ojo, depende. Si tú te la pones solo arriba, no te lo va a hacer pequeño. Si tú te lo pones sin ningún tipo de sombras arriba y abajo, evidentemente sí, te lo va a afinar. Pero si tú integras esa raya de ojos negra, y fijaros que aún no se la da arriba, en el ojo ahumado, no vas a tener ningún tipo de problema. Lo que vamos a hacer para seguir intensificando el maquillaje es, al igual que hemos hecho con el maquillaje de día, poner un poquito con el mismo col negro al ras de las pestañas inferiores, en el último tercio, siempre muy pegado al ras de las pestañas inferiores, y lo mismo con una tipo boli, una brocha planita, miramos hacia arriba y lo difuminamos. Veréis como cada vez va haciendo esa forma más de ahumado, más de ojo rasgado, y el ras del ojo, de las pestañitas, bien en el inicio, siempre un poquito más grueso si os fijáis al final del ojo que al inicio. Viene ahí el ras y lo difuminamos. Esto es igual, todo depende de cuánto larguito queréis el ahumado o más gatuno, y luego también depende de la intensidad. Podéis poner solo un poquito y dejar que quede así intenso, que a mí así me encanta, o seguir haciéndolo grueso hasta que consigáis un ahumado muchísimo más intenso.
Yo voy a darle un poquito más, sobre todo en la zona del inicio, menos los ojos juntitos, acordaros. Sin embargo, si los tenéis separados os viene súper bien. Difuminamos un poquito más, que no quiero que se vea línea porque es un ahumado. ¿Veis? Al final queda más o menos como hasta mitad del párpado móvil. Y lo que voy a hacer es alargarlo un poquito más al final para que quede ese efecto mucho más rasgado. Lo voy subiendo hacia arriba, siempre hacia arriba. Ahí. Y el último toquecito lo difuminamos con la 221, con la de difuminar más planita, para que nos quede bien integrado. Y ahí tendríamos la diferencia entre un ojo ahumado mucho más potente con la del look de día. Sin máscara, sin cejas, evidentemente, pero es la mejor opción para que veáis la diferencia. Ahora me voy a hacer el otro y os enseño el truquito. Estos serían los ojos terminados. Como veis, sobre todo con colores oscuros, es normal que muchas veces lo que es la forma del ahumado se os baje un poquito, incluso se os emborrone un poco. Lo que yo os puedo aconsejar es que las pequeñas motitas que se os hayan caído, si habéis decidido maquillaros tan potente después de haberos puesto la base, es simplemente, sin forzar mucho, dar un poquito de toque con el bastoncillo. Normalmente, si no os pasáis mucho, simplemente barriendo un poquillo con el bastoncillo os va a igualar los ojos. Pero si os la habéis liado mucho y os habéis salido mucho, os voy a presentar el borrador mágico. Este es el Fit Me de Maybelline. Como os explicaba en los primeros temas, es un corrector líquido. Normalmente nunca deberíamos poner nada líquido ni en crema después del polvo, pero evidentemente esto es una situación de crisis y hay que usarlo porque no quede más narices. Pues muy bien, lo que vamos a hacer es poner unos toquecitos justo en la zona que se nos pueda, en este caso no me ha pasado, pero bueno, que se nos pueda haber oscurecido porque ya ha quedado un poquito de producto y ya lo hemos retirado con el bastoncillo. Entonces simplemente ponemos unos toquecitos, poquito, porque sí que es cierto que el Fit Me, para ser un corrector de cobertura bajita, cubre bastante bien. Y con la misma esponjita lo que hacemos es a toquecitos darlo en el lugar para que esa zona quede iluminada y nos quede el ahumado mucho más integrado y más recto. Seguimos un poquito, le damos ahí, sobre todo en esta zona, que no nos quede oscura, y en el final, que es donde más nos solemos equivocar, sobre todo cuando empezamos a experimentar con sombras oscuras. Difuminamos un poquito el alrededor y ahí tendríamos ya, si os fijáis, nuestra zona un poquito más iluminada, corregida y sin restos de las sombras oscuras. ¿Qué os parece? A mí este tipo de ahumados entre marrón, borgoña, negro, me parece todo un clásico. Me parece que alguien que ame el maquillaje, que le guste maquillar o que le encante maquillarse, es algo que alguna vez tiene que hacérselo o que tienes que aprender y te tiene que salir. Ya verás como con los pasos a pasos y sobre todo practicando en casa y con las brochas adecuadas, porque si no tienes unas buenas brochas es imposible que quede un ahumado perfectamente difuminado. Ya veréis que una vez os la hagáis una vez es el típico que no podéis parar de poner. Quería daros otro truquito que yo siempre, por no decir hasta para el maquillaje de diario, utilizo, pero sobre todo de cara a este tipo de maquillajes tan oscuros, siempre me gusta darles un puntito de luz, por leve que sea, a lo alto de la ceja y en el lagrimal. De esta paleta, por ejemplo, yo utilizo siempre este, que es el iluminador. Entonces con cualquier tipo de iluminador o sombra que ilumine podemos hacerlo. Cogemos muy poquito con una brocha más pequeña que sea de precisión y le damos al inicio, y siempre me gusta meterme un poquito en la zona del párpado inferior para que no nos quede tan oscuro y no nos cierre tanto la mirada. Es otro punto de luz que siempre me soléis preguntar con qué me lo hago, pues que sepáis que es con iluminador, cuando quiero que quede evidente, cuando es entre semana pues con una sombra un poquito más champán. Y al ras de la ceja
para, ¿veis?, perfilarla un poquito. Si tenéis este hueso muy prominente, este paso os lo saltáis, ¿de acuerdo? Más que nada, pues si los tenéis hundidos o tenéis el hueso muy prominente, al final os lo va a sacar hacia afuera. Al final ya sabéis que esto es volúmenes. Y vamos a meter un poquito en la parte alta. Y fijaros qué diferencia de ahumado y de luz, sobre todo cuando le da. Al poner estos puntos de luz, lo que hacemos es que aunque el ahumado sea tan oscuro y sea el centro de atención, siempre tengamos esos puntos de luz que no nos apaguen el maquillaje, que no nos apaguen la mirada. Por eso, si no lo habéis probado nunca, probarlo, y sobre todo con un iluminador, porque queda espectacular.